2000 feet. Into the ag, 47 degrees. ¡Güey! Va, pues le damos, ¿no? Listo. ¿Ya? Va. Ya empezó el capítulo. El editor tiene que poner eso desde el principio del capítulo. Sí, por favor, editor, tienes que poner eso. Sí, por favor. Pero hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más ¡Funable! interesante. ¿Cómo están? Estamos aquí en su dupla de pendejos favoritos, hablando de un tema complicado, tratando de no ser funados, ¿no? Vamos a tratar de ser lo más imparciales posibles. Como siempre. Porque aquí ahora sí ya viene el conflicto moderno, lo bueno, los buenos catorrazos. Exacto. El merequetengue. ¿Y qué otra palabra el señor puede decir? Y el despapalle. Los meros apes. Los meros apetongos. Exacto. Perfecto. Exacto, así. Pero antes que nada... ¡Comercial! Porque pues por unos temas técnicos tuvimos que cambiarnos rápidamente de estudio, ¿sí? De estudio. Hicimos uno improvisado en el Hotel Mondrian, aquí en la bella Condesa, Ciudad de México. ¿Sí? Así que muchas gracias Hotel Mondrian por ayudarnos a grabar estos bellos episodios para que le lleguen a todo el mundo. Y si pueden, tienen la posibilidad y quieren, les recomendamos hospedarse aquí porque la verdad está bastante bonito. Sí, la verdad que el cuarto está padrísimo. Pidan el cuarto 242 en el cual nosotros nos encontramos en este momento. Ándale. Y van a tener una hermosa vista hacia el restaurante. Así que, hacia el techo de un restaurante. Así que recomendamos. Aguas porque son dos hoteles juntos. Vayan al Mondrian. Sí. Ajá. Y justo por eso estamos aquí. Estamos en un cuarto hotel muy bonito. Pero si quieren ver contenido exclusivo en la cama del hotel, pueden ir al Patreon, donde estamos Teca y yo compartiendo unos momentos íntimos padres. De hecho, bueno, en el Patreon ese capítulo se llama Casting Couch Iker, donde Iker pues está mostrando sus habilidades orales para saber si sabe y puede continuar en este podcast. Sí, porque la narrativa aquí ya no es suficiente, el conocimiento tampoco, sino que tiene que seguir ganándose su lugar. Tenemos que pagar con piel, saliva. Esto. Sí, exacto. Esto es sangre, sudor y algo también empieza con S. Pero bueno. Y Yemen. Y Yemen. Y Yemen. Y Yemen, exactamente. Porque justo, nomás en Yemen se están agarrando catorrazos también. Sí, vamos a hacer un análisis rápido de dónde hay guerra en este momento. Ok. Hay guerra en Yemen, hay guerra en Sudán, hay guerra en Siria, hay guerra en Nagorno-Karabaj, que ahorita ya es bueno, era antes de Armenia y ahora es de Azerbaiyán. Hay guerra en Níger. Hay guerra en Líbano, hay guerra en Myanmar. Ese conflicto está bien de la verga, güey. ¿Cómo crees, güey? Vayan en este momento, métanse a Google e investiguen el conflicto de Myanmar que está pasando hoy, güey. No mames. Hoy. Güey, es algo que nadie le está poniendo atención, pero es masacres. O sea, es un genocidio lo que está pasando en Myanmar y nadie dice nada porque no le conviene ni a China ni a Estados Unidos. A ver, podremos hacer un capítulo de eso, güey. Ok, pues antes de que se enfríe. Exacto. Porque por si no sabían, Myanmar antes se llamaba Birmania. Y ahora están peleando otra vez para que ya no sea Myanmar y se llame otra vez Birmania o de otro nombre. Así que de otro nombre. Está muy de la verga. Y creo que la más importante es la que vamos a platicar en este capítulo. Israel versus Palestina. Ni modo, ¿no? Hamas. Palestina o Hamas, dependiendo de la fuente. Sí, exacto, ¿no? Porque justo estábamos platicando ahorita fuera del aire un dicho que nos hizo mucho sentido. Sí, pues eso, bueno, lo vi en un meme. Ajá, lo vi en un meme. Pero como que sí tiene muy sentido porque Israel ataca como Estado y se defiende como religión. Ok. Lo cual es bastante interesante, se los dejamos ahí a reflexionar. Sí. Para ver si ustedes piensan que es correcto o es incorrecto, pongan en nuestros comentarios, compártanlo con las personas que ustedes piensan que puede dar una opinión completa para que escuchen este podcast y así moneticemos. Pero güey, mira, antes de empezar, ¿por qué no? Ya sabes que a la gente le gusta el chismecito Ikertecoso, ¿no? Okay. ¿Por qué no leemos así? Ikertecoso. Es que yo me invento palabras. Tú sabes que soy un señor de 40 años con hipertensión y diabetes, güey. Pero te está reprobado el casting couch. Y te canó nada más. Ya dilo, Iker. Ya dilo. No nada más puedo mandar una linda cara a los productores. No sé por qué me haces esos diálogos, pero el Iker de 11 años estaría orgulloso. ¡Puerco! Tenía libre acceso a internet. No, güey. Les tengo que contar una historia muy cagada que me pasó. Ahorita justo hablando de eso. Vaya. En el techo de mi cuarto
había estrellitas como esas que antes ponían como de fosforescentes. ¿Cómo las pegaste, Iker? Nada, con salivita, güey. Las pegué, pero pintaron el cuarto de mi casa y tuve que quitarlas, ¿no? Entonces, pues dije, güey, sí las extraño, se veían bien padres. Y en Amazon pedí unas estrellitas de las que pones en el techo, güey. Según yo había pedido 150 y me trajeron 1500. Entonces, pues, mi novia me dijo, güey, pues vamos a ponerlas, órale. Entonces las pusimos todas y se ven, o sea, sí se ven muy chidas, ¿no? Porque agarramos un proyector y pusimos de que las estrellas de la noche y las pegamos, entonces sí se ven las constelaciones, pues son 1500, ¿no? Órale. El chiste es de que estábamos de vacaciones y entramos a una tienda como de fiesta y encontramos una lámpara así como larguita, como de fiesta, de luz ultravioleta. Ok. Entonces dije, güey, pues ¿cuánto cuesta? 150 pesos. Órale, la voy a comprar, ¿no? Entonces la compramos, la puse en mi cuarto y la prendí. Entonces se ven muy chidas. Pero, pues me di cuenta que justo el Iker de 11 años se encargó de convertir ese cuarto debajo de la luz ultravioleta en un Jackson Pollock, güey. O sea, güey, yo prendí esa luz, güey, y vi así, güey, mis paredes, güey. Yo dije, tengo que pintar mi cuarto. Güey, impresionante, güey. No lo hagan, güey. Es terrible, güey. Y en ese momento agarré la luz, güey, y dije... ¿Y qué te dijo yo, güey? Pues nada, me dijo, no mames, güey, guácala, güey. Pero así, güey, te lo juro, no se ve nada. Y prendes así, y las paredes, el techo, el piso, güey. Yo dije, what the fuck, güey. Qué, güey, horrible. Asco, sí, güey, asqueroso. Qué feo contigo, Agarré güey. la lucecita y dije, tú estás retirada de tu trabajo. Gracias por participar. Hasta después de pintar. Sí, una limpiadita porque me siento muy sucio. Güey, ya no hables de eso en el podcast, mamón. Ya mejor lee los pinches comentarios de Spotify, güey. Bueno. ¿Y eso qué tiene que ver con la guerra del Yom ¿Qué tiene que ver con Navidad? Así. Bueno, sigue. Ya para empezar así con el capítulo, unos comentarios, ¿no? Por ejemplo, el primero de Marco Flores dice, neta, el mejor podcast que he podido oír. Yeah, esa es, Marco. Me encanta oír cómo explican todo de una manera tan divertida. Saludos a mi novia Dulce, porque gracias a ella los conocí y ahora espero con ansias cada capítulo. Dulce bien. es una gran... Gracias, Dulce. Exacto. Gracias, Dulce. Eduardo Garza. Eduro Logaza. Lagoza. Pues si no puedo decir Tacarapá, menos esto, ¿no? Caracapá. Hola, buenísimo podcast. Anteriormente había visto la historia de Winnie Pooh y el Palanquetas. Buenísimo. Eso es de mitología, ¿no? Okay. Pero me gustó lo que ustedes nos compartieron. También está muy interesante la historia de Quetzalcóatl. Sí, güey. ¿Alguna vez deberíamos leer la historia de Quetzalcóatl? Sí. Sácate el topilzin Quetzalcóatl. Vientos. Y a ver, uno más. De Felipe, que sí, güey, es que el Felipe siempre está hasta arriba, güey. No sé cómo le hace, pero estaba de que hay. Sus historias de la Navidad me recuerdan a Destripando la Historia. Güey, Destripando la Historia, qué bueno es. Son grandes. Y el último, y se los encontré el 1 de enero del 2024. Órale, pues hace 11 días, güey. Y ya escuché 35 capítulos. Oye, esos son 40 horas aproximadamente. Alberto Ricardo Segura. Y realmente me encanta su contenido. Me gustaría la historia del petróleo. Bueno, desde hace cuánto se encontró por primera vez y todo lo que lleva. Eso está chido. ¿Ustedes saben la teoría conspirativa que dicen que el petróleo es el segundo líquido más abundante del planeta? Órale. Ajá, pero pues lo quieren hacer de que se supone que... Es de jamón. Yo me he escuchado también como bueno, no es la teoría, pero es la campaña esta como mediática que hicieron sobre los diamantes, que algún día yo creo que se los voy a contar en el podcast, está chido. Que es una empresa que se llama De Beers, que pues esos güeyes tienen el monopolio mundial de los diamantes. Pero se supone que el diamante, ni es tan difícil de encontrar, porque puedes poner a personas casi en esclavitud a buscarlos, y es muy abundante. Sí, ahí están en los ríos de África, güey. Y como es un monopolio, pues esos güeyes controlan la demanda de diamantes, entonces pueden venderlo en lo que ellos quieren. Entonces, porque aparte también dice esa teoría que el diamante es una piedra súper abundante y muy fácil de extraer. Hay muchísimos. O sea, las minas de Kimberlita, o sea, son muy abundantes y de la Kimberlita muchas veces salen los diamantes pegados. Ahorita va a sonar. FBI, open up. FBI, open up. Sí, bueno, por eso estamos en un hotel, para que no nos encuentren, ¿no? Bueno. Si nos quieren ver en Patreon. De parte ya dijimos así. ¿Dónde estamos? Perfectamente, ¿no? A ver, uno más. Los escucho siempre y la info que me dan me dio a la universidad, aunque no tengan fuentes. Daniel Martínez. Simón, muchas gracias. Gracias. No tenemos fuentes, en efecto. No, pero fuentes, Arial 12. Este capítulo sí tiene fuentes, ¿no? Ahora sí, yo digo que empecemos ahora sí. Ya no puede ser desde el principio porque es la parte 2, pero ¿por qué no más o menos vamos un poquito para atrás para que se acuerden en dónde nos quedamos en la historia de Israel y Palestina, ¿no? Va. Nos quedamos en que, pues acuérdense que por ahí de 1917, el 2 de noviembre de 1917, el ministro de Relaciones Exteriores británico, que era Arthur Balfour, después de tanto tiempo que le presionaron el lobby sionista de James Weissman,
publica un documento que pasará a la historia con el nombre de la Declaración Balfour. Y en esta, acuérdense que es cuando Inglaterra formalmente le dice a Israel que... Perdón, güey, no puedo superarlo de tu cuarto, güey. Ya no me... Cuando vas a mi casa te voy a enseñar, güey. No, güey, guácala. Ya no quiero ir a tu casa nunca. Perdón, güey, no. ¿Qué pedo contigo, güey? Ya, perdón. Sí, no hay que haber contado. Declaración de Balfour, güey. Ok, entonces, el chiste es que en esta declaración Balfour le escriben a Lord Rothschild. Si le suena ese nombre, pues desde ese entonces ya eran importantes los Rothschild. Y les dice... Desde las guerras napoleónicas. Desde las guerras napoleónicas ya eran importantes los Rothschild. Y les dicen que su majestad del gobierno, dan a favor de que se ponga un hogar nacional en territorio palestino, ¿no? Porque acuérdense que después de la Primera Guerra Mundial se dividen ese territorio entre los franceses y los ingleses. Y pues estaba, o sea, no era de los ingleses, pero los ingleses manejaban y administraban ese territorio. Sí. Entonces, en esta carta, en la Declaración Balfour, como que oficialmente, entre las comillas más grandes, el gobierno británico le da al lobicionista la carta que les da ahora sí como la luz verde para poner un hogar nacional dentro del territorio palestino, ¿no? Y recordemos que esto se retrasa debido a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque la Primera Guerra Mundial, pues sí mandó a la goma todo el mundo, literalmente, con, pues creo que 30, 40 millones de muertos. Sí. Y aparte, bueno, también se atraviesan ahí los tratados Sykes-Picot, en los cuales hacen unos tratados secretos, tanto Francia como Inglaterra, para poder dividirse el Imperio Otomano. Sí. Que ya lo dijimos, pero lo podemos repetir. Gracias a esos tratados es que ya no existe la diplomacia secreta en el mundo, porque Estados Unidos no se pudo repartir el pastel, ya que los europeos lo hicieron en secreto. En secreto. Entonces, justo es importante. Si ustedes están estudiando relaciones internacionales, es un dato que se tiene que saber sí o sí. Y bueno, pues gracias a los tratados Sykes-Picot, el territorio de Palestina quedó bajo mando inglés y también bajo mando de la Sociedad de Naciones, que era una proto-ONU. Proto-ONU, ajá. Sí, antes no hacía nada, ahora menos. Exacto. Pero bueno, el chiste de la Balfour, si quieren se los voy a leer porque es muy cortita, pero aquí les va el meollo del asunto, ¿no? Porque creo que aquí yace el inicio de los problemas actuales, ¿no? Porque y recuerden que hayan tenido problemas toda la vida y se han estado agarrando catorrazos toda la vida, pero yo creo que aquí y en la interpretación de este pequeño texto yace la clave para entender este conflicto. ¿Qué vas a decir? Que recordemos que ya lo fue nuestra conclusión del podcast pasado, pero todos los problemas de Medio Oriente, a partir de siempre, ha sido por culpa del Reino Unido. O de Francia. O de Francia. Depende de dónde lo veas, ¿no? Entonces el chiste, por ejemplo, la Declaración Balfour dice: el gobierno de su majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo. Entiéndase claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. O sea, parece que el visionista agarró este texto, leyó los primeros 2 párrafos y dijo, a huevo, estamos del otro lado, y todo lo demás entiéndase claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles. Dijeron, eso es lo de menos. El chiste es que ya los dieron. El sí ya lo tenemos. El sí ya lo tenemos, exactamente. A lo que venga, chingue su madre. Chingue su madre. No importa. Entonces, acuérdense que igual creo que platicamos al final, en la colita del último capítulo, que un hogar nacional no es lo mismo que un estado, ¿no? Sí. Porque hay estados y hay estados... Y territorios. No. Hay naciones sin estado, pero no estados sin nación. Ok. Entonces, hay un hogar nacional como los kurdos, más o menos. Que también deberíamos hablar algún día de los kurdos, ¿no? Sí, bastante interesante. Y pues ahí pasa que desde ahí empiezan ahora sí los catorrazos. Sí, porque exacto, porque empiezan los que se le llaman como las alías, que son las grandes migraciones judías. De 1919 a 1923, ¿no? Empieza la tercera alía. De 1924 a 1929 comienza la cuarta, en la cual se migran aproximadamente 100,000 judíos a Palestina. Y gracias al ascenso del nazismo en Europa, y bueno, pues todos los crímenes que pasaron los pobres judíos, se da casi la quinta alía, donde se mudan todavía unos cientos de miles más judíos, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Los árabes se sienten
atacados e invadidos. Entonces, de 1936 a 1939 comienza una primera guerra civil que se le conoce como la Revuelta Árabe, donde los palestinos se levantan en armas en contra de los ingleses y en contra de los judíos, ¿no? Esto empezó a generar roces muy grandes ya entre estas dos comunidades, ¿no? Porque pues los árabes se decían que estaban siendo reprimidos en sus propios territorios, los cuales pues no se podía. Entonces, pues sí, la guerra fue bastante crítica. Se estima que el 10% de la población árabe masculina adulta falleció de 1936 a 1939 o fue herido o encarcelado. ¿No? O sea, la población árabe disminuyó bastante en eso. Entonces, como también empezó a darse mucha... mucho fanatismo por parte de los judíos, entonces, y la migración ya era descontrolada, los mismos ingleses empezaron a poner límites en las migraciones judías, ¿no? Sí. Sobre todo, y lo anuncian en el Libro Blanco de 1939, donde pues sí se hacía como una migración un poco más ordenada, sobre todo los que eran víctimas del Holocausto. Pero, ¿qué pasa? Justamente en ese año se levantan en arma los judíos, ¿no? Lo cual se le conoce como la Guerra Civil. Una guerra civil judía, donde pues los judíos estaban muy enojados, ¿no? Con pues de que no se le estaban respetando básicamente sus derechos, ¿no? Esto se le llama la guerra palestina, la guerra civil israelí-palestina, y esto ya fue como el preámbulo para poder dar el inicio a lo que es el conflicto en sí a partir de 1947. 48, ¿no? Porque acuérdate que en el 48 es el momento en el que ya el lobby sionista, encabezado por Ben Gurion, hacen la declaración de independencia del nuevo Estado de Israel. 1948. ¿No? Así unilateralmente dicen, ¿saben qué? Nosotros vamos a ser un Estado y aunque les guste o no, ya que ya estamos aquí nosotros preparados, ya hubo varias aliyás que trajeron a todas las personas, a todos los judíos a Israel, que es la tierra prometida donde aquí estamos. Entonces, este es el país donde vamos a hacer un refugio seguro para todas las numerosas víctimas de los conflictos a nivel mundial y ni modo, hay a quien le pese, ¿no? Ya. La guerra civil Palestina-Judía fue de 1947 a 1948 y bueno, los cuales fueron exiliados 250,000 palestinos, ¿no? O sea, fueron corridos de los territorios árabes y es cuando ya el Reino Unido decide terminar su mandato, o sea, decir como, ¿sabes qué? Yo ya no me quiero meter en pedos, me voy a limpiar las manos, agárrese zapes entre ustedes, palestinos, ustedes tienen ayuda de nadie, judíos tienen ayuda de Estados Unidos, ¿no? ¿Yo para qué me meto? Entonces, pues ya, se sale el Reino Unido del conflicto y ya, como dice Iker, el 14 de mayo de 1948 se declara la independencia de Israel. Sí, no, y aparte, acuérdense que en el contexto mundial estaba pasando esta tendencia después de la Segunda Guerra Mundial, a la que en las relaciones internacionales le llamamos como la descolonización. Entonces, Gran Bretaña tenía el pretexto perfecto para decir, ¿sabes qué? Ya yo me desentiendo de ese territorio, ya no podemos tener colonias, entonces eso no es mío, y tampoco podían sacar mucho de ahí, ¿no? Entonces dijeron, pues, ¿sabes qué? Muchas gracias, buenas tardes, rásquense con sus propias uñas. Y ya empieza aquí los verdaderos catorrazos, diría el Iker, ¿no? Porque en 1948 empieza lo que se conoce como la guerra árabe-israelí, ¿no? Es la primera gran guerra que se da entre estas dos, entre esta nación y esta alianza de naciones nuevas que tenemos que recordar que todos estos países árabes eran excolonias británicas o francesas. Perdón, eran excolonias británicas o francesas que estaban muy descontentos con la resolución de la ONU de la creación del Estado de Israel. Ahora, ¿por qué decimos que el Estado de Israel es un Estado ilegítimo? Bueno, es porque cuando se da la partición de los territorios de Israel y Palestina, el 60% de la población era árabe, el 60-65%, entre el 30 y el 35% de la población era judía, ¿no? Pero la ONU dijo mitad de mitad, ¿no? Micha y micha, el 53% se lo damos a los judíos, el 52% se los damos a Palestina. ¿No? O sea, básicamente. O sea, no aprendieron nada de su error con el Tratado Sykes-Picot. O sea, el Tratado Sykes-Picot hizo exactamente lo mismo. Que agarramos el desierto y lo partimos, ese sí fue literalmente con una regla. ¿Sí, no? No importa que haya así de que etnias y diferentes nacionalidades, no nos importa, partimos esto y 50 y 50, ¿no? Ahora, acuérdense que existe una norma dentro de la Carta Magna de la ONU que es la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es lo que dice esto? La autodeterminación de los pueblos dice que todos los pueblos tienen el derecho de la decisión propia sin la intervención de ningún tipo de agente externo, es decir, Estado, organización
O sea, ellos pueden decidir y pueden votar. Ahora, para la conformación de un país a partir de la creación de la ONU, ya no es tan sencillo como antes de que se iban a la revolución e independencia y ya. No, está muy cabrón, eso ya no sucede, así como ya no tampoco puedes invadir un país y anexártelo, ¿no? Como lo hacían en la Edad Media, en la época de Napoleón, etc. Sino que la autodeterminación de los pueblos narra de que si ustedes quieren crear un estado nuevo, tienen que votar, hacer un referéndum que sea avalado por Naciones Unidas. Y Naciones Unidas lo va a analizar, se hace la votación y le va a dar resolución. Va a decir si es válido el referéndum. Sí, o no es válido. O no es válido el referéndum, ¿no? Este tipo de cosas lo podemos ver, por ejemplo, en Sudán del Sur, donde después de la Guerra Civil de Sudán, pues se hizo un referéndum en Sudán del Sur donde la gente de Sudán del Sur votó por separarse de Sudán y crear el último estado, que creo que fue en el 2008. Ahora, eso no se hizo en Israel, güey. Eso no se hizo en Palestina, perdón. O sea, no se le preguntó a toda la población árabe así de, oye, güey, pues, ¿qué crees? Necesitamos instalar aquí a la población judía, necesitamos crear un país. ¿Quieren? Voten, ¿no? Vamos a votar y si el 51% de la población vota que sí, entonces podemos crear sin problema alguno el Estado de Israel aquí en Palestina. Pero no, pues llegan y dicen como de acá para acá judíos, de acá para acá árabes. Saludos. Entonces, obviamente, los árabes estaban enojadísimos, güey, porque los corrieron de sus casas sin ningún tipo de explicación. Y aparte, cuando ellos eran la población mayoritaria. Entonces, con el proceso de descolonización, donde se independizan muchísimos países árabes de las potencias europeas, entonces todos los países árabes de alrededor pues tenían este pensamiento de, güey, nos metieron un país, ¿no? Entonces dicen, esto no es legítimo porque no se siguieron las normas internacionales. Sí, Israel puede existir, o sea, y debe de existir porque, pues, es un lugar seguro para la población judía que ha sufrido tantos ataques y los han perseguido durante miles de años, literalmente, ¿no? Pero el problema de la creación de Israel es que no hubo esos procesos internacionales bajo el derecho internacional y aparte se tomaron referencias religiosas, ¿no? Lo cual está muy mal. Así que se respetan las religiones, pero el tomar referencias religiosas como si fueran históricas no es muy... Sí, no es muy institucional. No es muy institucional, no y menos para no es el proceso debido. No es el proceso debido. Entonces, pues los árabes se enojaron mucho y se creó la Liga Árabe, que era Egipto, el Protectorado de Palestina, Transjordania, Irak, Siria, Líbano, Arabia Saudita y Yemen. Todo el mundo se une y dicen, ¿saben qué? El mundo árabe hasta ese entonces se unieron todos y dijeron, ¿sabes qué? Así como Israel se crea en un día lo queremos desaparecer. Y desde en ese momento le declaran la guerra así. A Israel. Israel llevaba un año, bueno, ni un año. Ni siquiera año, meses. Nada, meses. Llevaba meses. Debido a que pues, se independizan en mayo y justamente el mismo mayo es como, ok, ya creo Israel, no se puede, guerra. ¿No? Entonces, pero recuerden que pues justamente Israel ya traía este apoyo por parte de Estados Unidos, por parte del Reino Unido, entonces ya estaban armados, ¿no? Ya tenían un ejército no formal, pero ya estaban apoyados y pues estalla esta guerra, ¿no? Donde contingentes de Yemen, Marruecos, Arabia Saudita, Sudán también se unieron a la guerra. Justamente tenían el propósito de invadir lo que es Israel y expulsar a todos los judíos al mar, ¿no? Donde habían venido según todos los árabes, ¿no? Así como los judíos vinieron del mar, no son de aquí. Sáquense para allá. Órale. ¿No? Pero, pues justamente existe una preocupación, inclusive lo narran ciertos historiadores judíos, donde la preocupación de Israel era así como de, güey, aquí van a hacer otro holocausto. ¿No? O sea, acabamos de salir de un desmadre así en Europa y ahora llegamos a este lugar. Que nos saltamos del sartén y terminamos en la hoguera. Ajá, exacto. Justo. Entonces, pues ese era ya el miedo, ¿no? Entonces, obviamente empiezan a recibir muchos apoyos por parte de la comunidad internacional para que se puedan defender contra este inminente peligro, ¿no? Sí, que acuérdense que el lobby sionista era muy, muy fuerte en los Estados Unidos. Sí. Y pues la Liga Árabe durante este conflicto declara que su intención no es masacrar a los judíos, sino generar menos conflictos a futuro. Es decir, si evitamos la creación del Estado judío hoy, el día de mañana va a haber paz. ¿No? Lo cual no hubiera sucedido porque hicieron tanto desmadre los europeos en el mundo árabe, güey, que todo el mundo se lleva mal. Hasta apenas, gracias a China. Pero ese es otro chisme. Entonces, pues se da la guerra árabe, hay una participación bastante grande militar, aproximadamente 27,000 israelíes empiezan a combatir en contra de igual una fuerza similar de árabes, no más, 50,000 árabes, y al final la guerra termina con la victoria israelí,
¿no? Donde pues ya el ejército israelí alcanzaba casi los 120,000 soldados, ¿no? Ok. O sea, ya estaban bastante pesados. armados. Y esta guerra es bastante importante porque tiene repercusiones muy grandes dentro de ya del mapa, ¿no? Porque pues muchos territorios fueron tomados por Israel, ¿no? O sea, territorios que en teoría deberían de ser de Palestina son tomados y se llegan a acuerdos también, se llevan acuerdos de paz después de 9 meses de guerra, porque duró 9 meses la guerra y hubo muchísimos muertos, tristemente, aproximadamente 20,000, 25,000 muertos de ambos bandos. Y pues bueno, Israel expande sus territorios debido a que dice que son conquistas y se los anexa y los ratifica de manera así en corta. Así como, sí, a huevo. Así, órale, sí. Esto es de aquí, ¿no? Entonces, pues ya Palestina queda totalmente dividida en lo que ya conocemos como la Franja de Gaza y Cisjordania. O sea, ya empiezan a haber estas divisiones, que es muy importante tomarlas porque en la actualidad la Franja de Gaza y Cisjordania tienen administraciones diferentes, ¿no? Es bastante importante notar eso. Y bueno, se piensa que 700,000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de sus tierras durante este conflicto y pues lo llaman como la Gran Nafka, ¿no? O la Gran Catástrofe Árabe. Entonces, porque tuvieron que huir muchísimos, donde igual 260,000 palestinos tuvieron que refugiarse en diferentes estados árabes, ¿no? Entonces, pero bueno, se logra alcanzar la paz, afortunadamente. Sí, que creo que ya desde el principio empezamos perdiendo porque nunca se trató de resolver el conflicto por la vía institucional. Sí. O sea, en el momento que Israel dijo, somos un país, la Liga Árabe se fundó y dijeron, y nosotros, tus enemigos, y nos vamos a agarrar a vergazos. ¿Cómo la ves? O sea, nunca hubo este intento por la vía institucional de decir, a ver, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Sabemos que tú quieres ser un país, pero no puede ser 50-50. Pues yo gano algo, también pierdo algo, vamos a negociar, pero nunca pasó. Entonces, de ahí yo creo que ya empezamos con el pie izquierdo. Sí. Luego, para variar, bueno, es algo que iba a suceder. El 11 de... Ay, aquí lo tenía. El 11. Bueno, en 1949, el 11 de mayo de 1949, Israel es admitido en la ONU, ¿no? Bajo disposición y con casi votación unánime de agradecimiento, lo cual es muy curioso y muy cagado porque antes, güey, para poder ser miembro de la ONU, tenías que haber participado en la Segunda Guerra Mundial. Era un requisito. De hecho, por eso Chile, güey, le declaró la guerra al Imperio japonés en 1945. O sea, de que 4 meses antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. O sea, Alemania ya se había rendido y Chile le declara la guerra al Imperio japonés. Sí, ¿no? y la bomba hacia Japón ya estaba cayendo. Ajá, no, y ya había caído la bomba, güey. O sea, la bomba ya había caído. Bueno, las bombas ya habían caído. Y Chile fue como de, ay, necesito declarar la guerra a estos vatos para decir que sí participé y que me acepten rápido en la ONU. Y pues lo hizo. Sí. Y aparte fue como de, oye, güey, ¿y es posible que nos invada Japón? No tenemos barcos. Así que bueno, pero justamente o sea, esto también hizo enojar mucho al mundo árabe, porque muchos de estos países no estaban dentro de la ONU. Sí, exacto. O sea, estaban reconocidos ya como excolonias. Y Israel ni siquiera era un país para cuando se fundó la ONU. Justo. ¿No? Sí, y muchas de estas excolonias que se fueron independizando solicitaron su entrada a la ONU, pero la excusa era que no podían entrar debido a que no habían participado en la Segunda Guerra Mundial, entonces tenían que esperarse en lo que todo se calmaba. Una pausita. ¿Pausa? No, o sea, así le dije. Ah, ya. Espérate, papito. Y todo así. Pero bueno, empiezan a llegar muchos más judíos que fueron rescatados o que eran víctimas del Holocausto, ¿no? Y el número se duplicó en los primeros años de 700,000 judíos a 1,400,000. Para 1958 ya había 2 millones de judíos en la región y desde 1948 a 1970 había aproximadamente 1,150,000 refugiados judíos en Israel. O sea, llegaron en cuestión de un par de años, llegaron más de 700,000 personas a los territorios de Israel. Y primero, pues la mayoría de los judíos empezaron a vivir en tiendas de campaña, en campamentos improvisados. Aproximadamente un quinto de la población judía vivía en campañas, pero con obviamente la finalidad ya de establecer nuevas ciudades, nuevas colonias y nuevos pueblos alrededor del territorio, ¿no? Lo que pasa después, pues bueno, justamente ya empiezan a como que intentar negociar la paz, pero se llevaban muy mal, güey. O sea, de hecho, pues Jordania nunca le declaró la paz a Israel. Egipto también tenía el mismo pensamiento de guerra. Todo mundo. O sea, todo mundo y de hecho muy enojado sin declararla. O sea, nunca ha habido un alto a la guerra.
No, nunca. No, a partir de 1948 la guerra ha sido continua. No ha sido como de que, ok, me venciste, me rindo, pero no hacemos tratados de paz. Okay. O sea, la guerra continúa. Y es algo que hablaremos ahorita con Siria. ¿No? Okay. Entonces, por ejemplo, bueno, en 1950 Israel es atacado por... Espérame, yo tengo algo importante en 1949. A ver, suéltalo. O sea, justo como Teca nos comentó, el 4 de marzo del 49, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la resolución 69, ahí es cuando le recomiendan a la Asamblea General que admitiera a Israel como miembro de las Naciones Unidas. La ONU ahí espera que Israel como miembro acataría la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones 181 y 194, que fue la que nos contó Teca, de que son las resoluciones para la división de los territorios, ¿no? El chiste es que el 26 de abril de 1949, el presidente israelí, Weizmann, escribe al presidente estadounidense Harry Truman, y yo creo que le dice en la carta el argumento más equivocado que vamos a leer, yo creo, en estos 2 capítulos, ¿no? Que dice, ningún acto único, a mi juicio, contribuiría tanto a la pacificación de Oriente Medio como el ingreso rápido de Israel ante las Naciones Unidas. O sea, ese güey dijo, si me metes como Fox, así de que yo he hecho una llamada y agarré el pedo de Chiapas. Este güey dijo, no, tú me metes aquí a la ONU y yo ahorita veo cómo te arreglo tu cagadero. Sí. Y lo único que hizo fue más cagadero. Más cagadero. Exacto. Sí, justamente. Entonces, bueno, 1950 empieza a ser Israel atacado por fedayines palestinos, los cuales eran militantes o guerrilleros de... ¿Fedayines? Fedayines. ¿Fedelobos? Fedelobos. Fedelobos palestinos, que son militantes o guerrilleros de orientación nacionalista del pueblo palestino. El Fedeverso llega hasta allá. El Fedeverso llega hasta allá. Ya existían personas que se parecen a Fede Lobo y no son Fede Lobo. ¿Has visto esa página de Facebook? Fedelobos. Fedelobos. Bueno, entonces, estos militantes empezaron a hacer actos terroristas en contra de la población civil israelí, ¿no? Lo que pues llevó a que Israel empezara a pensar ya hacer los actos de inteligencia que hoy en día conocemos como el Mossad, ¿no? Que son unos criminales los del Mossad, pero hacen su chamba. De las dos partes han pasado cosas terribles, güey. Sí, o sea, los palestinos durante todo el siglo XX. Peca igual el que mata a la vaca que el que le agarra la pata. Ese es el dicho de señor de hoy. Ya saben que siempre Teca me molesta con los dichos del señor, pero aquí los dos están mal. Sí. El chiste es que aquí nadie se salva, güey. Sí, entonces... pues de repente pasa una situación que es bastante fundamental, que empieza la Segunda Guerra Árabe-Israelí en 1956, cuando Egipto decide nacionalizar el Canal de Suez. Para los que no sepan, el Canal de Suez es un lugar en Egipto entre el Sinaí, bueno, eso es la península del Sinaí, en el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, en el cual se hizo un canal para que pudieran pasar los barcos y facilitar el comercio internacional entre Asia y Europa. Que por cierto, ahorita está bloqueado por los yemeníes. Por los hutíes yemeníes, y hoy 11 de enero, los van a atacar en la noche. Ya está anunciado por el Reino Unido. Órale, pues. Sí. Oye, dato curioso. Dato curioso, les traemos aquí la información. Busquen las noticias del 12 de enero. Así que bueno, ¿qué pasa? Egipto nacionaliza el Canal de Suez y le dice a Francia, ¿sabes qué, güey? Esto ya es mío, ¿no? O sea, ¿por qué tienes que tener todavía tú el control? Y le dice a Inglaterra lo mismo, esto es mío. Tienes que pagar impuestos, porque ¿cómo es posible que este canal y estos puertos que están de mi territorio sean tuyos todavía? Sí. Entonces, pues dice... ¿No que mucha descolonización, papi? ¿Qué pasó? Exacto. No, y el que lo hace es el héroe Egipto, güey, que es Gamal Abdel Nasser, güey, que era un pinche genio. Nasser... O sea, investiguen a Nasser, neta, ese vato sabía cosas. Ese vato sabía cosas, obviamente muy comunista, muy socialista, todo, pero el güey, o sea, es el héroe árabe, ¿no? Entonces, bueno, con la guerra del Sinaí, que es justamente, o la guerra, la crisis del Canal de Suez, la segunda guerra árabe-israelí o la guerra del Sinaí, pues justamente se hace este bloqueo a todas las embarcaciones inglesas y francesas, ¿no? Por Egipto para poder ya, o sea, nacionalizar y obligar a las potencias que por favor, pues ya dejen en paz a Egipto, ¿no? Que ya lo suelten totalmente. ¿Qué pasa? Obviamente se enojan y le declaran la guerra a Egipto, ¿no? Entonces, aquí empieza ya la guerra, se le llama también la segunda guerra israelí porque Egipto aprovecha, entre comillas, para poder volver a atacar a Israel de manera, o sea, cobarde, porque sí fue como de, estoy en guerra con ellos, pues de una vez bombardeamos Israel, ¿no? Sí, pero y vámonos todos a la verga, a la guerra contra ellos. Porque aquí también ya estaba un proceso de unificación entre Siria y Egipto.
Ok. ¿Que sí te sabes esa? No. Pues llegaremos ahorita. Entonces, pues ya empieza esta crisis, dura de 1956, del 29 de octubre de 1956 al 7 de noviembre de 1956, o sea, duró una semana y 2 días, ¿no? Donde Egipto ataca desde la Franja de Gaza a Israel y en el Canal de Suez a Francia y a Inglaterra. Egipto es totalmente derrotado y de hecho, Israel conquista el Sinaí. Toda la península del Sinaí se lo arrebata Israel a Egipto. Y Egipto queda pues como el perro de las dos tortas, ¿no? Queda mal. Pero aquí es muy importante, ya me gustaría hablar después, hacer un capítulo de esta crisis, porque es bastante importante que se define que tanto Reino Unido como Francia dejan de ser las potencias mundiales que fueron antes de la Segunda Guerra Mundial, porque el que media el conflicto es Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la Unión Soviética le dice a Inglaterra y a Francia, nada más se atreven a hacer una invasión a Egipto y los bombardeo con bombas atómicas a los dos hoy. Órale. Y Egipto, y el Reino Unido y Francia fue como, sí, patrón. Sí, patrón. Sí, porque todavía no tenemos bombas nosotros. Entonces, pues ya, ahí se establece Estados Unidos también fue como, relájense un chingo, güey, ya. Sí. Sí, no pasa nada, nada. Pero, Patri, ¿en qué año vamos? 1956. 56. Justo en el 57, ya después de la amenaza de la Unión Soviética a los israelíes, bueno, más bien a Inglaterra y a Francia de no ayudar a los israelíes, pues dice, ok, no los vamos a ayudar, pero aquí está como el chismecito que Israel en 1957 comienza la construcción de la central nuclear de Dimona con apoyo francés. Entonces, dando así inicio a un programa nuclear israelí que en teoría nunca se ha podido comprobar, ¿no? Sí. Pero digamos que Francia no estaba ayudando porque pues dice, ok, vamos a ayudar, vamos a financiar un centro nuclear, güey, para que tengan energía, pero al mismo tiempo ya sabían cosas, ¿no? Sí. Un dato es que Israel tiene entre 40 y 400 armas nucleares. Entre 1 y 3 millones. Así. Sí, más o menos. Entre 40 y 400. No se sabe bien el número porque no están registradas bajo las normativas internacionales. No pueden decir o lo sancionan. ¿Quién los va a sancionar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero bueno. Un dato es que en 1960 Israel captura al criminal nazi Adolf Eichmann en Argentina. El Mossad, el Mossad lo captura en Argentina y lo ejecuta, siendo la única ejecución nazi que se realiza en territorio israelí, porque fue juzgado por un tribunal civil israelita, ¿no? En 1964 resulta que Israel empieza a tener planes para desviar el río Jordán para poder obtener más agua y quitarle el agua a diversos países árabes, por lo que pues muchos líderes árabes le piden a Nasser que por favor pues se niegue a reconocer a Israel y piden la destrucción otra vez, ¿no? Le piden a Nasser que, güey, vamos a deshacernos ya de Israel otra vez. ¡Vámonos a la guerra! Nacer a deshacer. Sí. En 1966 las relaciones árabes e israelíes otra vez se deterioraron hasta el punto que se empezaron a dar muchas batallas entre ambos bandos y aquí llegamos a la Guerra de los 6 días de 1967, ¿no? Que esta es una guerra que se dio otra vez entre la República Árabe Unida de Siria y Jordania e Israel. ¿Por qué? ¿Aquí qué pasa? Un contexto es que Nasser le propone a Siria y a Jordania que se unifiquen para ser un solo país, ¿no? Egipto, y que se va a llamar la República Árabe Unida, ¿no? La República Árabe Unida decide declararle la guerra a Israel nuevamente para lograr su destrucción, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué pasa? Lo de la destrucción no lo dijo Teca, sino literalmente, así está en el acta constitutiva de la Organización para la Liberación de Palestina, es de que la destrucción del pueblo de Israel. Así dice, literalmente. Así dice, güey. Sí, entonces pues ya empiezan estos conflictos, ¿no? Donde pues ya se le busca la recuperación del Sinaí por parte de Egipto y otra vez la destrucción de Israel. Y el 5 de junio se realiza un ataque preventivo por parte de Israel hacia Egipto, hacia Jordania, Siria e Irak, ¿no? Porque estos mismos atacaron a Israel. Entonces se da la guerra y lo que logra es que Israel captura y ocupa Cisjordania, la Franja de Gaza y la península del Sinaí, los Altos de Golán de Siria, ¿no? Los límites de Jerusalén se ampliaron e incorporaron Jerusalén Oriental. La línea verde de 1949 se convirtió en el límite administrativo entre Israel y los territorios ocupados. Es decir, nuevamente crecen todos los territorios de Israel, ¿no? Entonces ya los territorios palestinos empiezan a disminuirse y la justificación es que justamente son conquistas, ¿no? Sí. O sea, porque Israel triunfó en la guerra, conquistó estos territorios y pues por
por sus huevos, porque no hay ningún tipo de derecho, se queda, ¿no? Sí, justo. Yo creo que a lo mejor el editor puede tirar paro de poner una línea cronológica de cómo ha ido creciendo el Estado de Israel en comparación al territorio palestino. Sí, ¿no? Justo. Bueno, para así ya no hacer show notes, ¿no? Pues sí los tienes que hacer, güey. Posteriormente, güey. No, y un dato curioso es que posteriormente sí se regresó el Sinaí a Egipto, pero los Altos de Golán se lo quedó. Tienen todavía en conflicto Siria e Israel. Ya. Sí, son como territorios que nunca se quisieron quedar. Ok. Entonces, pues bueno, o sea, después de esta guerra, empiezan otra vez los conflictos, ¿no? A pesar de que perdieron la guerra nuevamente los árabes, pues nunca se rindieron, ¿no? Porque siempre se busca la destrucción de Israel, literal, ¿no? Como lo dijo Iker. Se crea la Organización de Liberación Palestina, que pues se supone que era una lucha armada que era la única forma de liberar la patria. Les dije, los palestinos no eran nada santos, decían como la única manera de liberarnos es guerra. Sí, vergazo puro. Justamente. Y bueno, pues aquí nos podemos lanzar a lo que es 1967, ¿no? Donde también se da donde se da la guerra de desgaste, ¿no? Donde pues se pelea la Organización para la Liberación Palestina contra Israel, ¿no? Entonces aquí, esta guerra, pues lo mismo, ¿no? La misma situación, destruir Israel, poder independizar Palestina, y pues se da entre Egipto, Israel, y pues lo mismo, ¿no? Pérdida por parte de los árabes. No ganaron ninguna guerra. Sí, no, y de hecho, desde aquí, el 1 de septiembre de 1967, se da, bueno, te digo, justo termina la guerra de los 6 días, y la Liga Árabe se junta y hace la resolución de Yatrum, ¿no? Que es más conocida como la resolución de los 3 noes, ¿no? Que es como con respecto a las relaciones árabes y israelíes, y los 3 noes que todo el mundo está de acuerdo es no a la paz con Israel, no al reconocimiento del Estado de Israel y no a las negociaciones con Israel. O sea, de que, güey, ni siquiera vamos a negociar. Sí. Y ya de entrada ahí estamos perdiendo todos, güey, ¿sabes? Sí, justo. Y bueno, pues de aquí nos vamos a saltar a 1973, donde ya se da el conflicto más importante, bueno, fue el conflicto más importante hasta ahora. Sí. ¿No? O sea, que nos saltemos no significa que hubo paz y luego otra vez. O sea, sí, no, pasaron muchas cosas. Siempre hay catorrazos. Entre años era así como de que ataques a civiles palestinos, ataques a civiles israelíes, amenazas de guerra, bla, 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 bla. ¿No? Pero aquí nos vamos a alzar en 1973, donde se da el conflicto más importante, que es la guerra del Yom Kippur. Okay. ¿No? Donde, ya. O sea, sí fue un conflicto que se dio del 6 al 25 de octubre de 1973 entre Israel y una coalición mayoritaria de estados árabes liderada por Egipto y Siria. O sea, participaron aquí, güey. O sea, los buenos eran de Egipto y Siria, y participaron Arabia Saudita, Argelia, Jordania, Irak, Líbano, Kuwait, Túnez, Marruecos, y apoyo de Corea del Norte y Cuba. ¡Órale! Sí. O sea, dijeron así. Así como chique su madre. Está bien, todos los rojos, vénganse para acá. Y bueno, también se dieron algunos combates en el Egipto africano y el norte de Israel, y el objetivo inicial de Egipto en la guerra era hacerse un punto de apoyo para poder recuperar el canal de Suez y también toda la península del Sinaí, ¿no? El objetivo de Siria y los demás países árabes era destruir Israel, como siempre, ¿no? Entonces, se da el 6 de octubre de 1973 cuando se hace un ataque en conjunto sorpresa en el Día Santo Judío del Yom Kippur, por eso se le llama así, ¿no? Donde es un día bastante importante para los judíos y es un día en el que nadie trabaja. Bueno, en ese entonces nadie trabajaba. Entonces no pensaron que fueran tan ojetes los árabes, y los agarraron de sorpresa. A esos güeyes no les digas sus fechas importantes, güey. Se aplican un 9/11 igual, así. Sí. Entonces, pues ya, lo que hace Estados Unidos y la Unión Soviética es intentar restablecer la paz porque pensaban que sí iba a ser una escalada de la guerra, que inclusive si había más conquistas por parte de Israel al mundo árabe iba a ser un problema, y pues obviamente no querían que Israel desapareciera, no le convenía a ninguno. Pero pues realmente esto fue un conflicto muy grande porque inclusive tanto la Unión Soviética como Estados Unidos pues estaban en diferentes bandos y pues se empezaron a palabrar dentro de la ONU, lo cual escaló a casi un conflicto, ¿no? O sea, porque ya fue como que también así de, sí, güey, pues los dos tenemos armas nucleares y los dos apoyamos y los dos podemos mandarles armas nucleares a los que queramos. Así como Estados Unidos, yo le mando armas nucleares a Israel y pues la Unión Soviética, pues yo le mando a Irak. No, bueno, yo le mando a Siria. A Siria. Y ya, pues ahí fue cuando que se dan bastante
roces, ¿no? Es un momento de la Guerra Fría bastante importante. Los combates comenzaron cuando los árabes invaden lo que es los Altos de Golán y la península del Sinaí, ¿no? Y avanzaron hasta las fronteras oficiales con Israel, ¿no? Pero el ejército israelí lanzó una contraofensiva de 4 días que terminó derrotando totalmente a los árabes, que inclusive llegaron a las afueras de Damasco, que es la capital de Siria, ¿no? Aquí se da algo bastante importante debido a que se le conoce a Egipto como el traidor del mundo árabe, debido a que tras la guerra del Yom Kippur, los israelíes, los israelíes tienen pláticas secretas, entre comillas, a pesar que no se podía, pero tienen pláticas secretas con los egipcios, en los cuales pues les prometen que les van a devolver la península del Sinaí a cambio de que Egipto reconozca a Israel como un estado legítimo, ¿no? Lo cual Egipto acepta debido a que perdieron la guerra, nuevamente. Sí, no les queda de otra. No les queda de otra y su objetivo era ese. O sea, Egipto lo que quería era recuperar el Sinaí y lo logra, ¿no? Entonces es como, sí, está bien, regrésame el Sinaí, con eso yo tengo otra vez el dominio del canal de Suez, yo te reconozco como estado legítimo y esta es la mayor traición para el mundo árabe, o sea, por todos los árabes están enojadísimos, ¿no? Fue una guerra bastante fea, participaron casi 500,000 de israelíes. Virga, güey. Y igual, aproximadamente casi 1 millón de tropas árabes. ¿No? Entonces sí fue una guerra bastante terrible, ¿no? O sea, sí, fueron igual aproximadamente 20,000, 25,000 muertos en este conflicto, ¿no? Pero la guerra del Yom Kippur ya marca como una potencia regional de Israel, diciendo como dijeron todos contra mí y me la pelaron, ¿no? O sea, yo pude contra todos. Ya es la tercera y ya la tercera es la vencida y no pudieron contra mí en 3, ¿no? Justo. Y en las 3 siempre estaba, bueno, esta es la primera en la que Israel estuvo arriba en número de combatientes, ¿no? Pero por lo general siempre empezaba perdiendo. Sí. Y ¿Por qué siempre eran ataques sorpresas? Against all odds, no sé cómo le hacía. O tenía un buen padrino, mi padrino el diablo. Así. Buena rola, ¿no? Buena rola. Pero bueno, de aquí ya empiezan los procesos de paz, donde ya dicen como, ok, güey, ya nos agarramos a zapes muchos años. O sea, ya deberíamos de irnos relajando, ya deberíamos de, por favor, pues llegar a acuerdos. Sí. ¿No? Pero ¿qué pasa? En Palestina empiezan a haber radicalismos islámicos, ¿no? Donde empiezan a haber ya, sobre todo por parte de la OLP, que es la Organización de Liberación Palestina, ¿no? Y otros tipos de organismos que posteriormente los conoceremos como Hamas. Ya. ¿No? Entonces, ya a partir de los 70s, de los 80s y los 90s, empiezan a haber conflictos un poco de menor escala, pero donde Israel ya actúa un poco más tácticamente, ya no militarmente, y los países árabes optan por hacer ataques terroristas para poder espantar a la población israelí. ¿No? Israel ya se consolida como una potencia general, o sea, se hace rico, básicamente, ¿no? Empiezan a hacer muchísimas migraciones de judíos etíopes, curiosamente, porque los judíos etíopes eran muy perseguidos en Etiopía, entonces muchos migraron. Acuérdense que Etiopía es de los pocos países africanos que resistió el colonialismo. Sí. Una de las muchas razones era porque eran católicos, la mayoría. Entonces, pues se entiende de que muchos judíos etíopes llegaron a Israel. Y justo fue que en esta última guerra, en la guerra del Yom Kippur, que con los ataques terroristas de algunas facciones de la OLP hicieron que ya Occidente empezara a interesarse un poquito por la situación en Medio Oriente, ¿no? Entonces, ya en Occidente, ya la OLP era considerado un grupo terrorista, ya que pues algunas facciones, obviamente no toda la OLP, pero ya se estaba fragmentando también, y pues ya habían llevado a cabo ataques terroristas ya bastante gachos contra civiles inocentes, ¿no? Pero, de todas maneras, la OLP seguía siendo la única representante reconocida internacionalmente y su líder seguía siendo Yasser Arafat. ¿Quién es Yasser Arafat? Pues era justo el presidente de la OLP, pero... No shit, Sherlock. Sí, no shit, Sherlock. Pero hizo algo muy importante porque ya para 1947 Arafat era consciente de que Israel, ya era un estado asentado, que ya tenía 25 años de existencia, ya lo reconocía la ONU y ya era una superpotencia militar. Y tenía el respaldo total de los Estados Unidos y justo ya era miembro reconocido de la ONU. Entonces, pues destruir Israel y recuperar las tierras perdidas en su totalidad era, para empezar, un objetivo imposible. O sea, ya no se podía, ¿no? Entonces, la estrategia de Yasser Arafat se dirigió más a las negociaciones con Israel que a ataques terroristas,
orientándose hacia una solución de 2 estados. Y ya dijo, pues sabes que ya no te destruimos, pero vamos a más o menos negociar. Y ahí fue cuando también la OLP se fragmentó un poco porque muchos dijeron, ¿sabes qué? No, este güey ya le están faltando tanates para decirle a Israel lo que verdaderamente pensamos y ya la OLP no me representa, ¿no? Entonces ya empiezan a surgir como estos grupos subversivos dentro de la OLP y salen esos grupos como Hamas y demás, ¿no? ¿Tú sabías que el chismecito dice que Hamas fue creado por Israel para hacer un grupo de choque en contra de la OLP? ¿Cómo crees? Sí. Híjole, ¿quién sabe? Yo creo que es un chismesote. Es un chismesote. No crean nada de lo que le decimos aquí. No crean nada de lo que decimos, pero dice el chisme que justamente Hamas fue creado por Israel porque querían hacer un grupo de choque islámico fundamentalista que fuera en contra de la OLP y sus ideales, así que los armaron y pues así como Al Qaeda con Estados Unidos se les voltearon. Ganaron mucho poder y se les voltearon en Palestina. Pero ese solo es un chisme. Sí, eso es un chisme. No nos crean. Nada más así una teoría conspiranoica muy loca. Pero bueno, en 1994 se firma el Tratado de Paz entre Israel y Jordania, siendo Jordania el primer país árabe que normaliza relaciones con Israel, ¿no? Donde ya dice, pues ya, güey, no queda de otra. Lo mismo, ya no quiero guerra porque todos estos países seguían en guerra, ¿no? Y bueno, durante el mandato de Netanyahu a finales de 1990, Israel acordó retirarse de Hebrón, ¿no? Que es ahorita el sur de Cisjordania. También, bueno, durante la guerra, no lo dijimos, pero durante la guerra civil libanesa, la OLP realizó ataques desde el Líbano a Israel y Israel ocupó todo el sur del Líbano durante muchos años, pero ya después los liberó. Y bueno, pues, justamente Bill Clinton en la cumbre, bueno, Edu Barak, que fue elegido el primer ministro de 1999, retira las fuerzas del sur del Líbano y empieza a hacer negociaciones con el presidente Yasser Arafat, ¿no? Que junto al presidente Bill Clinton se da en la cumbre del Campo de David del 2000, donde el primer ministro Barak ofrece un plan para el establecimiento de un Estado palestino que incluya la totalidad de la Franja de Gaza, más el 90% de la Cisjordania, con Jerusalén como capital compartida. Ay, nada perdido. Cada parte... Nada perdido, güey. ¿Qué más quiere? ¿Un cafecito? Sí, pero no funcionó. Qué bueno. Y pues los israelíes acusan a Palestina de que esto no haya funcionado. Y los no, güey, ¿cómo va a funcionar? Y pues justamente los palestinos acusan a Israel de que no funcionó. No, entonces pues ya. Y bueno, pues ahorita se divide Palestina en dos, ¿no? Que es la Cisjordania, donde pues, cada vez hay menos territorio y inclusive hay un lugar que se llama la Cisjordania ocupada, y lo que es la Franja de Gaza, que eso pues nos lleva al siglo XXI, ¿no? Donde pues otra vez empiezan a haber tensiones, ¿no? Sobre todo con el grupo fundamentalista Hezbollah y los grupos fundamentalistas Hamas, que ambos grupos, a pesar que se autodenominan grupos de defensa tanto de Líbano como de Palestina, bajo muchas normativas internacionales y varios países y organizaciones son... si buscas la definición de terrorismo en el diccionario, te describen a estos dos. Exacto, ¿no? Entonces, pues sí, comienzan otra vez estos roces, ya no escalan a conflictos mayores, pero sí hubo del 2000 al 2023, hubo diversos ataques, tanto de Hamas hacia Israel como de Israel hacia Hamas, ¿no? Hamas se piensa que es financiado por Irán, por lo cual Irán también prometió y sigue prometiendo la destrucción total de Israel, al igual que Irak, al igual que Afganistán, al igual que, bueno, Siria, parte de Siria, ¿no? Donde pues también durante la guerra civil siria hubo bastantes roces con Israel. De hecho, Israel actualmente sigue bombardeando territorio sirio en contra de milicias apoyadas por Irán, o que ellos denominan grupos terroristas. Y bueno, esto nos lleva al, pues justamente 7 de octubre del 2023, donde se da la mayor serie de ataques coordinados por parte de Hamas, pues qué es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día. Sí, digo, o sea, de hecho nos saltamos un poquito, pero lo que nos saltamos es, seguramente, como ustedes ya saben, pues conflictos armados, entre comillas, bueno, ellos le dicen intifadas, ¿no? Que es intifadas, que son como el retumbar, hazte cuenta, ¿no? Que son la primera intifada y la segunda intifada, pero más o menos esto son levantamientos de los palestinos por
pues como para poner fin a las asfixiantes condiciones sociales que vivían los palestinos, la gran tasa de desempleo, restricciones de movimiento y la represión sistemática a toda la población por parte de fuerzas de ocupación. O sea, obviamente todo esto, lo que les acabo de comentar, de que las condiciones sociales asfixiantes, la tasa de desempleo y todo, es un caldo de cultivo, es un crisol para que se empiecen a gestar todos estos grupos terroristas que ya nos comentó Teca. Y obviamente, justo lo que nos comentó Teca también, de que trataron de hacer los acuerdos de Oslo, no se pudo. Y pues llegamos a la actualidad en el que no hay acuerdo. No hay acuerdo. Aparte, ahorita hay una situación porque durante todo el siglo XX se le acusa a Israel de crear colonias ilegales dentro de territorios libres palestinos y aparte de crear un apartheid. Si ustedes no saben qué es un apartheid, es básicamente una segregación racial, como la vimos en los 80s, ¿no? En Sudáfrica, ¿no? Donde pues justamente se dividían tanto de acá para acá únicamente negros y de acá para acá únicamente blancos, ¿no? Pues aquí es lo mismo, el apartheid israelí es de acá para acá judíos y de acá para acá árabes, ¿no? Y si quieres pasar y no tienes los mismos derechos, ni tú tampoco, y nos vamos a discriminar en los dos, y vamos a estar peleados, y nos vamos a ir a la guerra, ¿no? ¿Qué pasa en el 2023? Pues bueno, en el 2023, 7 de octubre, Hamas con la Yihad Islámica Palestina, el Frente de Liberación Popular Palestina y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina hacen una serie de incursiones armadas en contra de ciudades cercanas a la Franja de Gaza, donde se estaba dando festividades nuevamente, ¿no? Sí. Que está dando la Simchat Torah, ¿no? Y bueno, pues se da un ataque masivo con 3,000 cohetes y aproximadamente de 3,000 a 5,000 palestinos que invadieron Israel, por lo cual Israel ha contestado. Y pues tenemos el conflicto que está hoy en día pasando, que ya lleva más de 25,000 palestinos civiles asesinados y tristemente 10,000 niños. Chale. Lo cual, pues muchas organizaciones narran como un genocidio y el genocidio más moderno del 2023, debido a que no se están respetando las convenciones de Ginebra para la protección de los civiles. Un fracaso de la sociedad internacional rotundo. Totalmente, y aquí podemos ver la debilidad de todas las organizaciones internacionales, porque inclusive el güey de la ONU que se encargaba de intentar mediar la paz dijo, renuncio. Sí. ¿No? O sea, el vato dijo, no puedo. O sea, es imposible. Me lavo las manos. Sí, es por eso como personajes como Trump trataron de dar sus propias soluciones. Van a ver la solución que este güey puso de que, güey, ¿saben qué? Pues Trump le exigió a los palestinos ser un estado sin fuerzas de seguridad, sin control de fronteras, renunciar al derecho de retorno de los refugiados, mantener los asentamientos en los territorios ocupados en Israel, el desarme de Hamas y mantener a Jerusalén como capital unificada de Israel. Eso fue la solución que dio Trump al conflicto. ¿Qué les parece? O sea, también el otro güey, pues eso pasa cuando dejas a un empresario hacer decisiones del derecho internacional que no debería tomar, ¿no? Pero pues obviamente ni las acataron ni las van a acatar. Y bueno, pues este conflicto... Terminamos todos agüitados, así. Sí, no, pues, güey, ¿qué les vamos a decir? Pues nada, güey. O sea, ya pues saben por qué están agarrando a catorrazos. ¿Cuándo van a parar? No lo sé. Sí, o sea que ya saben como de qué es lo que está pasando, por qué tenemos este conflicto terrible que nada más ha causado sufrimiento, porque pues igualmente no podemos negar que Hamas se pasó de riata junto a todos estos, causaron aproximadamente 1,500 israelíes asesinados a sangre fría, más de 5,000 heridos, y bueno, pues ahorita hay un número indeterminado de soldados israelíes heridos o asesinados dentro de la Franja de Gaza, como igual militantes de Hamas, pero lo que sí tenemos es que pues, se han atacado muchas poblaciones civiles, y hubo demasiados desplazados. De hecho, se le llama la nueva Nafka, la Nafka del siglo XXI, debido a que ya ha sido asesinada el 1% de la población palestina. El 1% de la población palestina ya está fue asesinada o fue herida. Y más de la mitad de la Franja de Gaza, que son aproximadamente 1 millón de personas, tuvieron que mudarse al sur para protegerse de los ataques tanto de Hamas como de los soldados israelíes. ¿Quién es el malo? Ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? Entonces, es algo que no le podemos decir. O sea, ¿quién es el malo? Decían ustedes. ¿Quién es el bueno? Yo creo que ninguno. Exacto. ¿No? Exacto. ¿Quién es más malo? Podemos decir, ¿no? Pero pues aquí, mira, si les gustó este capítulo y lo están escuchando por primera vez, tenemos un capítulo en el que les contamos de las reglas de la guerra, que también está muy interesante, porque bajo las definiciones que dimos en ese capítulo podemos decir pues, quién está haciendo más gacho, ¿no? Sí, quién está violando más los tratados de Ginebra, que son 4. Así que vayan a escuchar ese capítulo de las convenciones de la guerra, lean un poquito sobre lo que está pasando y ustedes definirán quién se está pasando más de rosca. Sí, y mira, yo creo que para este capítulo voy a cerrar con lo que siempre decimos.
La culpa la tiene el Reino Unido a la verga. No, yo creo que, mira, nos enseñan dos cosas en las relaciones internacionales, pero yo creo que nada más voy a decir una. La ONU no sirve para nada. La ONU no sirve La segunda ya se la saben ustedes, pero en este capítulo no lo voy a decir para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Sí, la ONU no sirve de nada, porque pinche ONU, güey, o sea, nada más vale... Güey, ¿no has tenido así compañeros de... Yo quiero trabajar en la ONU. ¿Y tú, para qué, güey? Para no hacer nada y cobrar. Sí. Yo también. Protocolos de investigación. Sí, güey. Y ya. Sí, la ONU sirve para muchas cosas como reconocer patrimonios, como... Sí. Pues procurar la seguridad de los niños, o sea, para decirle, proteger. Sí, para cuidar a las pero, güey, o sea, es así de la malaria. Pero Pero en la resolución de conflictos internacionales armados, no sirve de nada. de nada. Así que, por favor, ONU, contrátenos para que podamos hacer la diferencia. O nos pueden decir, ven, no es tan fácil. Así que Exacto, sí. estamos atentos. Como Fox, así. Nosotros podemos arreglar conflictos. No es cierto, no podemos y yo creo que nadie puede. ¿Y cuál es la solución del conflicto? No sabemos. Nada, suscribirse al Patreon, Historia para Tontos. A lo mejor eso cambia el mundo. Y si no lo cambia, ¿podremos seguir pagando este hotel? Este hotel en el que estamos, que vamos a agradecer nuevamente al Hotel Mondrian por muchas gracias. ayudarnos a grabar este bonito capítulo. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal lo ven? Así Vengan que, a este por favor, cuarto para estar aquí donde se grabó este capítulo 242, tan controversial. Habitación 242, segundo piso. 242, segundo piso. Le mandamos un saludo al Dani. Al Dani. El Dani, güey. Nuestro primer hater desde el capítulo 1. Si nos está escuchando, Dani, esperemos que hayamos dicho mejor información. Sí, yo creo que estuvo mucho mejor que el otro. Sí. Mínimo un poquito menos sesgado. Sí, a lo mejor. ¿No? O a lo mejor a decir se pasaron más de reata. Así que estamos atentos a los comentarios del Dani. Exacto. Te queremos mucho, Dani. Un comentario más. Mejor recomienda algo. Hace mucho no recomendamos nada, güey. Yo voy a recomendar que vayan a la península de Yucatán en México. Ok. Está muy cabrona, está muy interesante. Aprendí un chingo del mundo maya, güey. Bien. O sea, un vergo. Si son estudiantes, les sale gratis. Si no lo son, está caro. No les voy a mentir, pero vale muchísimo la pena. ¿Y qué más les voy a recomendar? Estoy viendo The Office otra vez. Ok. Vean The Office. Bien. Si son mayores de edad. Vean The Office, está muy cagada. Sí, de 16 y 17 también está chido. Bueno, 16 y 17. Sí, está cool. Bueno, es que yo a mí me gusta. Yo recomiendo How I Met Your Mother. Es buena. Es buena. Mira, cállate. Mira, sí, es cállate. buena. Prefiero How I Met Your Mother antes de Friends. Sí. Sí, totalmente. En pero definitiva. este es un debate muy cabrón, güey. Sí. Que me costó una relación algún día, güey. ¿Cómo crees? No, bueno, no, pero sí fue como... Bueno, estoy mintiendo, pero... No, ya no, pero sí fue como de no podemos ver nada juntos. Es que sí. Pero, pues, así que sí. ¿Tú qué vas a recomendar? Yo voy a recomendar... Vayan a la península. Que vayan a Tasco. Tasco. Está bien bonito. Sí. Si quieren ver el regalo que le traje a Teca de Tasco, entren al Patreon. Estaba bien padre. Ya saben. Personalizado, lo mandé a hacer así, padrísimo. Casting Couch. Ese fue el mejor regalo. Ese fue el mejor regalo. Ahorita ya huele feo el señor. Yo por eso no traigan la luz ultravioleta de mi cuarto aquí porque se pone peligroso. Eso les voy a recomendar. No compren luz ultravioleta en su cuarto. Son cochinos como yo. Pero bueno, amigos, acuérdense que los queremos mucho. Mira, un último comentario. Mayunita dice, las pasas no deberían existir, ni en Navidad, ni en chocolate, ni en helado, empanadas, ni otra comida. Las pasas. Las pasas. Sí. Y exilio a quien les guste. Tienen más gusto sin duda alguna. Exacto. No, las pasas asadas. ¿Las pasas asadas? Asadas son las feas, güey. Así solitas están buenas. Como la piña asada, güey. La piña asada es verguísima, güey. ¿Qué? ¿La piña en pizza? Sí, verguísima, güey. ¿Qué te pasa? En una hamburguesa teriyaki o una piñeta, te cagas, güey. No, güey, no estás a punto de terminar este podcast. ¿No? Pues bueno, amigos, los queremos mucho. Y recuerden que no hay historia si no hay un. Güey. Adiós, amigos. Nos vemos. Bye.